ser coach de fitness? ¿Qué haces? Platícanos. ¿Qué es ser coach de fitness? Lo que yo me dedico es a integrar la alimentación con el ejercicio para promover un estilo de vida más saludable. Y es una gran presión porque tengo que predicar con el ejemplo. No solamente tengo que dar la recomendación correcta, sino también esas recomendaciones pues yo las tengo que aplicar y las tengo que vivir para poder ser un poquito más congruente. Sí, fíjate que yo siempre he dicho eso. Yo no entiendo por qué la dieta y el ejercicio están como divididos. Porque a veces pedirle a un entrenador una dieta ya es un error también del cliente. Porque es como que si tú eres abogada y yo te pido que me diseñes unos planos de mi departamento. Juan Carlos Villeda es nutriólogo y entrenador deportivo, fundador de Fitness Coach MX, un proyecto en el que se dedica a ayudar a transformar la vida y la salud de las personas a través de la alimentación y el ejercicio para que puedan lograr sus objetivos de verse y sentirse bien, diseñando planes integrales de dieta más una rutina de ejercicio. Cientos de personas califican a Fitness Coach como la clínica número 1 de nutrición deportiva de la Ciudad de México, dando consultas presenciales o en línea con asesoría profesional y licenciados en nutrición, con cédula y registro ante COFEPRIS. Tú estudiaste nutrición. ¿Qué te llevó a estudiar nutrición primero? Yo fui gordito de niño y odiaba el ejercicio, comía muy mal. Yo iba manejando y vi un espectacular que decía, estudia nutrición. Me fue gustando tanto en el proceso, tanto, y me pareció un camino tan natural para mí. O sea, es como si fuera mi vocación, que siempre había estado ahí. Entonces, claro, toda la gente que me conocía ya me pedía dietas desde antes de estudiar nutrición. Pero antes de tener mi consultorio, yo di las primeras veces que di consultas las di en un Starbucks. ¿Y cómo evolucionaste, no? O sea, justo empezaste con consultas, luego, ¿en qué momento decidiste, no? Voy a hacerlo profesionalmente. Cuando ya yo no podía manejar el volumen de pacientes. O sea, eran tantos pacientes que me pedían consultas que ya yo solito no podía. Pero ¿sabes qué pasa? Los empresarios PYME tendemos Sí. mucho a meternos mucho en nuestro negocio, Sí. a hacer poco ejercicio. Sí. Y a veces a malpasarnos, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Yo creo que ver los cambios físicos de las personas. Aparte de las consultas, ¿qué otras actividades? Porque me decías que tu emprendimiento, el emprendimiento del fitness, ya ha crecido. ¿Qué otras cosas tienes? Tenemos también una clínica de sueño en nuestra clínica. ¿Cuáles son los retos que crees que vienen con más fuerza con esto que hablamos de México y de todo el sistema de salud? A mí me preocupa mucho la situación política de México. Creo que lo hemos visto todos y están los datos a la vista de todos. El presupuesto a salud se recorta cada día más. Cada día hay menos puestos de trabajo para médicos, hay menos especialistas. Empresarios, pues nuevamente bienvenidos a este espacio de su podcast Empresarios como tú. Y el día de hoy tengo un gran invitado, estoy muy contenta porque nos acompaña Juan Carlos Villeda. Juan Carlos Villeda, muchísimas gracias por permitirnos hacer este podcast en tu espacio. Quiero decirles, empresarios, que Juan Carlos es licenciado en nutrición y coach de fitness. Platícanos, ¿cómo es esto? ¿Qué es ser coach de fitness? ¿Qué haces? Platícanos. Pues primero estoy encantado de estar aquí y de poder compartir con tu comunidad de empresarios. ¿Y qué es ser coach de fitness? Lo que yo me dedico es a integrar la alimentación con el ejercicio para promover un estilo de vida más saludable. Y es una gran presión porque tengo que predicar con el ejemplo. No, totalmente. Tengo que predicar Sí, por el ejemplo. imagínate. No solamente tengo que dar la recomendación correcta, sino también esas recomendaciones pues yo las tengo que aplicar y las tengo que vivir para poder ser un poquito más congruente. Claro, y está súper bien porque en realidad son dos disciplinas que van de la mano, ¿no? A mí me ha tocado ir a los nutriólogos y bueno, te dan tu dieta o tu receta o unas recomendaciones, pero luego falta como esta otra parte que Claro. es la del ejercicio. Sí, fíjate que yo siempre he dicho eso. Yo no entiendo por qué la dieta y el ejercicio están como divididos. Son dos mundos diferentes. Para mí debería ser una sola carrera universitaria donde te enseñen a recomendar Todo. las pautas tanto de nutrición, de ejercicio, de descanso, de manejo de estrés para promover un estilo de vida más saludable
integralmente, ¿no? Un 360. Porque si no, haces la dieta nada más, pero si no haces ejercicio, nos falta una parte. O hay gente que hace mucho ejercicio, pero que no cuida la alimentación y pues tampoco hacemos lo suficiente. No obtienes los resultados. Y también pasa que los que hacen ejercicio, los fitness de coach, los coach de fitness, Ajá. no te dan las recomendaciones nutriológicas correspondientes o correctas. Sí, porque no tienen esa formación. Exacto. ¿No? O te mandan pastillas para bajar de peso, polvos. suplementos milagro, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Sí, porque a veces pedirle a un entrenador una dieta ya es un error también del cliente. Porque es como que si tú eres abogada y yo te pido que me diseñes unos planos de mi departamento, ¿no? O yo te pido que me lleves mi contabilidad. No va por ahí, ¿estás de acuerdo? Hay que acercarnos con los especialistas de cada cosa. Perfecto. Oye, ¿y cómo fue cómo te inspiraste a entrar en este mundo? O sea, tú estudiaste nutrición. ¿Qué te llevó a estudiar nutrición primero? Es una historia muy curiosa, ¿no? Bueno, yo fui gordito de niño y odiaba el ejercicio, comía muy mal. Ya después yo me quise cuidar y fui con mi primer nutrióloga a los 14 años. Oh, qué bien. Y desde ahí me volví loco con la parte de la nutrición y del ejercicio y me encantó ese mundo. Y no he dejado de cuidarme y de entrenar. Desde ese momento me volví apasionado y loco del fitness. Pero no me empecé a dedicar a eso. Yo estudié comunicación, estudié publicidad. Wow. Me dediqué durante 8 años, tuve 3 restaurantes. Entonces empecé desde los 20 años en este mundo también de ser empresario, que fue muy difícil porque pues evidentemente nadie me enseñó nada, ¿no? En la escuela no me enseñaron nada. En la escuela de publicidad o de comunicación pues no me enseñaron absolutamente nada. Y me aventé a abrir primero un restaurante de comida rápida en un centro comercial. Fue muy difícil esa parte. Pero después hubo un momento, es una historia muy curiosa, porque yo terminé con una persona con la que yo andaba. Entonces yo dije, no voy a estar triste ni un momento. Entonces me metí a estudiar nutrición, yo iba manejando y vi un espectacular que decía, estudia nutrición. Y yo dije, esa universidad está al lado de mi gimnasio. Pues voy a ir a pedir informes. A mí siempre me ha gustado eso, a fin y al cabo. Entonces fui a pedir informes, tomé el propedéutico ese sábado y en 2 semanas ya estaba yo estudiando la carrera. Wow. Pero para mí era un hobby, porque había estudiado yo. Ajá, yo tenía mis negocios, tenía 3 negocios que iban muy bien. Entonces no iba a considerar dejar mis negocios que funcionaban muy bien por dedicarme a la nutrición. Entonces yo me metí a estudiarlo de hobby, porque previo ya había estudiado de hobby la carrera de acondicionamiento físico. Entonces estudié esas 2 licenciaturas y me fue gustando tanto en el proceso, y me pareció un camino tan natural para mí. O sea, es como si fuera mi vocación, que siempre había estado ahí. Claro, Y no la había quizá notado. O sea, estaba enfrente de mis ojos mi vocación y yo no la había notado. Y hasta que vendí mis negocios con un socio que tenía, con mi familia, y entonces me dediqué de lleno a la nutrición. Pero fue una decisión difícil. Porque ya tenía yo un camino muy recorrido y de repente la familia o la gente me decía, es que no seas tonto, tienes negocios y cómo vas a empezar de cero en algo que pues, ni sabes, ¿no? Apenas vas a adquirir experiencia. Apenas vas a empezar y la nutrición, no sé, si piénsalo muy bien, pero pues me aventé. Dijiste, no, eso es lo que yo quiero. Y empezaste a dar consultas de nutrición. De nutrición mientras yo estaba en mi carrera todavía, o sea, sin acabar ni nada, porque también fue un proceso muy natural. Toda la gente que me ha conocido toda la vida siempre me han visto que yo cuido mi comida, que hago ejercicio, que no tomo refresco, que no tomo alcohol, que no fumo. E incluso antes de estudiar nutrición, la gente a mí se me acercaba a mis conocidos y me decían, oye Juan, hazme una dieta. Oye Juan, ¿qué ejercicio haces? Y entonces yo a todo el mundo lo asesoraba, pero muy empíricamente, ¿no? De, pues bueno, ve 5 días al gimnasio y desayuna esto que desayuno yo. Entonces, toda la gente que me conocía ya me pedía dietas desde antes de estudiar nutrición. Okay. Y fue un proceso súper natural para mí. Y luego y un día que les dijiste, ay, ¿qué crees? Ya tengo un consultorio ya soy y ya nutriólogo. voy a cobrar. Ahora ya soy nutriólogo. Sí, y la gente fue feliz y me recomendaron con sus conocidos y todos mis conocidos del gimnasio y toda la gente que me conocía iban conmigo. Pero antes de tener mi consultorio, yo las primeras veces que di consultas las di en un Starbucks.
Ok. Entonces yo me iba a un Starbucks los sábados y agendaba 8 personas. Y entonces Ok, y uno yo tras daba otro. daba mis consultas ahí. Sí. ¿Y cuál fue ahora sí que el desafío más importante, ¿no? O sea, obviamente decidir, ¿no? Voy a dejar mis emprendimientos, mi empresa y me Claro. voy a convertir. En este camino, ¿cuál fue el desafío más importante que encontraste? Pues quizá la incertidumbre, porque ya traía un camino recorrido. Eran 3 conceptos diferentes de fast food. Uno de esos conceptos ya lo había hecho franquicia. Ok. Entonces, con una empresa muy importante que se llama Alcázar y Compañía, que aparte me gasté un dineral, Son caros. son súper caros. Ya había empezado a vender esas franquicias también. Y entonces me habían publicado en las 100 marcas de Entrepreneur de ese concepto. Eran unos kioscos de fast food. Entonces me hablaban de varios estados de la República que querían franquicia, una franquicia, 2 Qué franquicias. difícil. Y justo fue en ese punto que yo ya no me quería dedicar a eso. Entonces yo dije, pero esto ya a mí ya, no, la verdad es que no me gusta tanto, no me emociona. ¿Cómo fue ese momento en el que tú decidiste? ¿No? Porque son momentos en donde como empresario dices, no, hasta aquí. Sí, ¿no? lo tengo muy claro, fíjate. Platícame. En una ocasión que yo fui justo al municipio, en el Estado de México, a renovar algunos permisos en la oficina de normatividad. Yo llegaba a esas oficinas y te lo prometo que eran como de película de terror, Sí. ¿no? Unas oficinas chiquitas, oscuras, ¿no? Con Lúgubres. las fotos de los presidentes municipales. Era un nido de ratas, básicamente, Sí, ¿no? sí, es difícil. Entonces, dificilísimo, porque solamente vas ahí a que te saquen dinero. Que te traten te mal. traten mal. A mí me veían muy chavo, entonces yo empecé a los 20 años abrí mi primer restaurante sin experiencia de nada en la parte empresarial, aunque estuve en una incubadora de empresas, pero no tenía experiencia en que me extorsionara el gobierno, ¿no? Entonces, fue un punto en el que yo estaba tan harto de eso que decidí ya, porque eran la mochada que me cobraba la gente de normatividad, la mochada que me cobraba la gente de protección civil, de Desde la calle, sí. N1000 oficinas de gobierno, todos iban, de verdad que el tema de la corrupción es terrible. Entonces, sí es un cáncer de nuestro país. Fue una de las cosas que me hizo ya no soportar eso. Sí cansa, la verdad Cansa cansa. Entonces tú te viste en esa oficina y dijiste, Ya no puedo más. quiero dar consultas. Sí. Sí, dije, voy a dedicarme yo solito a dar consulta porque es de las cosas que más me gustan en la vida. Es una cosa que yo vivo de verdad que 24/7 y podría decir que eso quizá es el punto en el que yo descubrí mi vocación. Y pues ya me dediqué a eso. Y ahora no me dediqué nada más a dar consultas de nutrición, ahora ya me volví un empresario de la nutrición. Entonces, otra vez. No, está bien porque has tenido el emprendimiento entonces desde siempre. Desde ¿no? siempre. Desde siempre tienes esta parte. ¿Y cómo evolucionaste, no? O sea, justo empezaste con consultas, luego, ¿en qué momento decidiste, no? Voy a hacerlo profesionalmente. Cuando ya yo no podía manejar el volumen de pacientes. O sea, eran tantos pacientes que me pedían consultas que ya yo solito no podía. Y entonces empecé a formar un equipo de nutriólogos. En este punto somos 4 nutriólogos. Okay. Somos dos chicos y 2 chicas. Y fue una necesidad, o sea, que del cliente, ¿no? Del mercado. Claro. Justo poder crecer. Ok, y entonces ahora las consultas, para los que no saben, y para mí también, tú das la consulta de nutriología, o sea, le das a las personas recetas, y bueno, no son recetas, dietas Ajá. especiales, Sí. y también les ayudas con el tema Rutinas de de ejercicio. las rutinas de ejercicio. Sí, así es. Lo que diseñamos es un plan integral de nutrición y de ejercicio. Porque a todos los pacientes yo les digo que no podemos estar sanos si no hacemos las 2 cosas. Y tienen que ir de verdad que juntas. Y eso es lo que nos dedicamos. Entonces hacemos expedientes clínicos de cada persona y personalizamos las recomendaciones al 100%. O sea, no hay 2 dietas iguales, no hay 2 rutinas de ejercicio iguales. Depende de cada persona, si tienes alguna enfermedad, si tomas algún medicamento, si tienes alguna lesión, alguna operación, el tiempo que tienes, los objetivos que tienes y las cosas que te gusta hacer, ¿no?
tu genética también, es que también porque el eso deporte importa. es estilo de vida, ¿no? Sí, y tienes que buscar algo que te guste. Porque a lo mejor, no sé, si tú odias el gimnasio, yo te digo, tienes que ir al gimnasio 6 veces a la semana, no lo vas a hacer. Eventualmente lo vas a dejar. Entonces tenemos que llegar a un punto medio entre hacer lo que tienes que hacer y lo que te gusta hacer. Y entonces lo disfrutas. Y no lo disfrutas siempre. No lo disfrutas siempre. Hay veces que no lo disfrutas, ¿no? Pero en general lo disfrutas la mayor parte de las veces. ¿Y tienes como una especialidad, ¿no? Un público especial? Pues fíjate que nos dedicamos mucho a gente que hace ejercicio, pero nuestros pacientes son muy diversos, muy diversos. Entonces, podemos tener chavos que son súper de gym, o tenemos maratonistas, o podemos tener adultos mayores que quieren empezar a hacer ejercicio, o gente que es principiante. Entonces, de verdad que el perfil de personas que vemos es amplísimo, te lo prometo, porque vemos personas presenciales en la Ciudad de México y vemos personas en línea en todos lados. O sea, vemos mucha gente dentro del interior de la República, en México, vemos gente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, hemos visto pacientes en Hawái. Wow. Entonces hemos tenido un paciente que es policía en Hawái, hemos atendido pacientes que son de las Naciones Unidas. Entonces, tenemos pacientes de verdad de Australia, de todos lados. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces una consulta de fisioterapia? No, de línea, no, con videollamada, y entonces hacemos un cuestionario, hacemos un expediente clínico, con cada persona. Entonces, y vamos evaluando su proceso. Podemos ir evaluando el proceso si es estético en cuanto a músculo y grasa, con fotos, y con peso, y con medidas. Pero evaluamos muchas cosas más allá del peso del peso, de la grasa y del músculo, sino cómo está la digestión de cada persona, cómo está su energía, cómo está su descanso, cómo está su estado de ánimo, hasta la función sexual, por ejemplo, que también cuando alguien se cuida, la función sexual mejora mucho. Y pedimos también cuando se requiere estudios de laboratorio para ver glucosa, colesterol, triglicéridos, y de repente detectar si alguien ya está pudiendo tener prediabetes o indicios de hígado graso o cosas así, y lo arreglamos con dieta y ejercicio. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad me suena algo que necesitamos todos los empresarios. Todos lo necesitamos. Y toda la gente. Sí, todas las personas. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Los empresarios PYME tendemos mucho a meternos mucho en nuestro negocio, a hacer poco ejercicio. Sí. Y a veces a malpasarnos, ¿no? Muchas veces a malpasarnos. Entonces, yo creo que es un básico que debería de hacer todo empresario. Sí, porque principalmente cuando estamos empezando, ¿no? Los pequeños empresarios, los emprendedores, nos enfocamos tan al 100% en nuestro proyecto que se nos olvida todo, pues a veces hasta comer, ¿no? A veces dormimos menos. Pero sí creo que lo que se trata en la vida, ¿no? Encontrar el equilibrio. Entonces, para mí es un no negociable que nos demos un tiempo, aunque sea, te lo prometo, 1 hora, para que hagas cualquier ejercicio. Y no tienes que ir al gimnasio fuerza, lo puedes hacer en tu casa, te puedes salir a correr, te puedes hacer unos videos en YouTube, te haces una rutina de entrenamiento funcional, porque a veces creemos que ir al gimnasio es ir 3 horas diarias, 6 días o 7 días a la semana, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente de verdad tiene tiempo a hacer eso? No, prácticamente nadie, ¿no? Prácticamente nadie. Entonces, con 1 horita y media es más que suficiente. Oye, entonces los empresarios, yo vi en tu canal que tienes rutinas, ¿no? Sí. O sea, los empresarios pudieran ir a tu canal y ver hacer esas rutinas. Sí, tenemos rutinas de ejercicio para hacer en casa para principiantes. O sea, alguien que nunca ha hecho ejercicio puede empezar con esas rutinas de media hora. Pueden ser sin aditamentos o con mancuernas o con ligas. Es una gran forma de empezar. Ok, pero no se tienen que quedar ahí. No se tienen que quedar ahí, idealmente. La verdad es que a mí me pasó, el año pasado ya ves que te platicaba que dije, no, ahora me voy a poner super fitness, no sé qué, quiero tener, a los 50 quiero tener un cuerpo de 30. Ese es el objetivo de todos, también el mío. ¿Sí, en Yo serio? ya tengo 40 ahorita y entonces voy por el cuerpo de los 50. No, bueno, pero es que tú ya tienes cuerpo de 20. Pero mi reto de verdad es llegar a los 50, es el reto de mi vida. Mejor que nunca mis 50, porque yo creo que es posible. Hombres y mujeres podemos llegar a eso. Yo también creo, pero, o sea, como todo objetivo, hay que dedicarle tiempo. Es mucha chamba. Es muchísima chamba. Pero
yo me puse a pensar, eso me llenaba, ¿no? Eso me decía, no, sí hazlo, porque al final, a los 50, cuando llegas con enfermedades, con todas estas cosas que pues son una consecuencia de pasar, en mi caso, tanto tiempo sentada, es más caro que invertir una hora, ¿no? Exacto. Mucho más caro, no solamente económicamente, sino todo lo que repercute, ¿no? O sea, mira, yo a las personas les digo, ¿para qué te esperas a que te dé diabetes? Porque si cuando te da diabetes, de todos modos tienes que cuidar tu dieta. Entonces, cuídala desde antes. Me encanta porque además está muy padre que tú tienes las dos, ¿no? O sea, estás sano, ¿no? Porque tu trabajo es estar sano y Sí. le das salud a las personas. Exacto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Yo creo que ver los cambios físicos de las personas. Y físicos no me refiero solamente a estéticos, sino tengo muchos pacientes que llegan que están tomando muchos medicamentos. Y entonces yo les digo, miren, los primeros que se van a ir eventualmente van a ser este y este. Supongamos, el del colesterol, el de la presión y el de los triglicéridos. No ahorita, yo no te los puedo quitar. Aparte, un nutriólogo no puede quitar medicamentos ni dar medicamentos. Eso lo tienen que hacer los médicos tratantes. Pero entonces, yo les digo a los pacientes, tenemos que justificarle a tu médico con tus laboratorios que ya no necesitas esos medicamentos y te los va a quitar. Y eso pasa. O personas que ya llegan con dosis muy altas de insulina y se los bajan a la mitad, les quitan la metformina. En algún punto, cuando la diabetes es recién declarada, se puede revertir también. Y entonces a la gente le cambia la vida. O sea, tener una mejor salud. De verdad no sabes las historias de la gente, las cosas que me platican en la consulta, que siempre están así, a veces de hacerme llorar, de que la gente está tan feliz. Claro. O de repente otras cosas que a lo mejor no juzgamos tan importantes, pero que alguien me dice, oye Juan, tengo 40 años y yo quiero irme a la playa y quitarme la playera y que no me dé pena. ¿No? De verdad Yo que... soy de ese team. Todos somos de ese team, todos somos de ese team, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta y me gusta mucho mi trabajo porque la mayor parte de las consultas los pacientes salen felices porque lograron sus objetivos, mejoran muchas cosas en su vida y de verdad que el que te veas mejor también impacta en tu autoestima y en tu salud. Todo. Entonces, yo también estoy muy enfocado en esa parte. Que te guste cómo te sientes y que te guste cómo te ves. Me fascina. Todos los empresarios tienen que tomar una consulta Sí, contigo, con sobre gusto. todo los pequeños, ¿no? Sí. Oye, y platícame, aparte de las consultas, ¿qué otras actividades? Porque me decías que tu emprendimiento, el emprendimiento del fitness, ya ha crecido. ¿Qué otras cosas tienes? Tenemos también una clínica de sueño en nuestra clínica y tenemos 2 doctoras que dan consultas porque otro de los pilares de la salud es el descanso. Entonces, yo podría decir que son 3 pilares en general: nutrición, ejercicio y descanso. Entonces, es muy importante que las personas duerman bien, porque imagínate, o sea, ¿cómo yo les puedo pedir a mis pacientes que se levanten temprano a hacer ejercicio y que entrenen duro si no están durmiendo o no están durmiendo bien? Entonces, el sueño es fundamental porque cuando duermes se repara tu cuerpo, se crean hormonas, se crea tejido muscular nuevo. Si no duermen bien, no bajan la grasa lo suficientemente rápido, no ganan músculo. Entonces, le damos al traste a todos si no estamos durmiendo bien. Entonces, tenemos un área de sueño, tenemos un área de fisioterapia también, relativamente nueva. Entonces, tratamos como de integrar un equipo para darle soluciones a las personas que se quieren cuidar integralmente. Wow, no, me encanta. Y además de estos suplementos y toda esta parte, ¿también la tienes? Sí, también tenemos la parte de suplementos y me gusta mucho tener esa parte porque hacemos una selección de los mejores suplementos que las personas pueden consumir. Porque tú, o sea, a lo mejor tú dices, bueno, voy a tomarme un licuado de proteína en la mañana. Entonces vas a la tienda de suplementos y hay 1000 proteínas y no sabes cuál tomar, ¿no? Totalmente. O sea, no todos sabes. los envases. Ves todos los envases y todos te dicen, esta es mejor, o alguien te dice, no, mejor es esta. El vendedor de la tienda te recomienda la proteína que tienen que recomendar ese mes para llegar a su cuota de ventas y quizá no la que necesitas tú en específico. Entonces hacemos como una selección muy, muy cuidadosa de los suplementos que son los mejores para cada persona. Y también los recomiendan en la consulta. Exactamente, cuando se necesitan. Wow. Y todo esto tienes un lugar, o sea, las personas sí pueden, las que quieran ir físicamente, sí pueden irte a visitar. Sí, tenemos una clínica de nutrición muy bonita en Río Tíber, a 2 calles del Ángel de la Independencia. Ahí estamos.
Wow, bueno, pues ya saben, empresarios, si necesitan, yo sí lo necesito definitivamente, es algo que tengo que hacer, ¿no? Para llegar a esa meta. Y la vamos a llegar, ¿eh? Yo estoy obsesionado con esa meta. ¿Sí? Sí. Yo también. Muy bien. Vamos a hacerlo. Oye, y platícame, ¿cómo ves el futuro del fitness en México? Yo creo que hay una gran área de oportunidad porque se requiere. Fíjate que actualmente entre el 72.5 y 75% de la población en México tienen sobrepeso u obesidad. Sí, ya es un dato muy alto, pero se calcula que para el 2050 sea el 90% de la población. Entonces es un escenario desolador. De verdad que a mí lo que me daría más miedo es que lleguemos como a la película de Wall-E, ¿no? Que estemos todos en los carritos y que nadie nos podamos mover y estemos súper enfermos. Porque, ¿qué implica un país con sobrepeso y con obesidad? Es más enfermedad, más incapacidad, un país menos productivo y más gasto en salud. De por sí, al día de hoy, el sistema de salud público en México está destruido. Está destruido. Y entonces, si pasamos del 75 al 90% de personas con sobrepeso, obesidad, son más enfermedades, más tratamientos médicos, más incidencia de cáncer, menos acceso a la salud. Entonces, de verdad que es un escenario que suena casi apocalíptico, ¿no? No, y no es apocalíptico, pero es muy real. Es real. Es que para allá vamos, porque los índices de enfermedades y de incidencia de sobrepeso y obesidad van en aumento año con año. Ni siquiera es que se estén estabilizando, ni siquiera no es que veamos una luz al final del camino de que decimos, bueno, las cosas están empezando a mejorar. No, desafortunadamente las cosas están empeorando y yo creo que un gran mensaje es que nosotros mismos nos tenemos que hacer responsables de nuestra salud. Nosotros mismos. Si esperamos que se haga responsable alguien más, o se haga responsable el gobierno, o nuestros gastos médicos mayores, o no va a funcionar. Y eventualmente vamos a tener un gran problema. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad en los emprendimientos en salud en general. Yo creo que sí. Creo que como emprendedores tenemos que tomar las riendas, ¿no? Ya que tomamos las riendas de nuestra vida, ¿no? También las riendas de nuestra salud, porque Exacto. Al final es eso, ¿no? O sea, nosotros los emprendedores son los que menos acceso a tener, por ejemplo, el seguro social, Sí, ¿no? Generalmente no tenemos. No hay, y bueno, cuando el emprendedor o somos precavidos, bueno, pues tenemos los gastos médicos mayores, pero al final del día, como tú dices, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no hay de aseguradoras que dicen, no, yo eso no te lo cubro? Exacto. ¿No? Y que están peleándose. Creo que ahorita hay un caso importante ahí. Con una cantante. Con una cantante que no le están cubriendo sus operaciones y es algo común, ¿no? O sea, Exacto. No queremos hablar mal de las aseguradoras, pero sí es importante que el empresario piense en que esta parte de cuidar la salud es un must, ¿no? Es un sí o sí que tenemos que hacer. Sí, es muy importante tener la seguridad tanto pública como privada, idealmente si se puede, pero la responsabilidad de nuestra salud recae en nosotros mismos. Y no debemos esperar que alguien más nos pague los platos rotos de las cosas que hacemos o que no hacemos. Me gusta mucho ese pensamiento. Fíjate que ahora sí que viéndolo por el lado del negocio, ¿no? Con todo lo que me dices, pues representa una enorme oportunidad. Claro. ¿Cómo estás pensando que va a ser en un futuro tu negocio? ¿Qué proyectos nuevos tienes? Yo estoy pensando que vamos a crecer todavía más el equipo de nutriólogos. Empecé yo solito, actualmente somos 4, pero pienso que vamos a crecerlo todavía más y dedicarnos mucho más todavía también a la consulta online, porque el mercado es inmenso, ¿sí? Inmenso, no nos lo acabamos. O sea, aunque hubiera el triple de nutriólogos, no nos lo acabamos. Pero es importante cómo atraemos a los clientes, cómo atraemos a los pacientes, qué tipo de lenguaje utilizamos, nuestra comunicación, las redes, el marketing, la publicidad. Quizá yo como estudié un poquito esta parte, traigo mucho la noción, es el lenguaje en el que estamos platicando. Entonces sí, yo creo que hay un gran espacio para que muchos emprendedores puedan ingresar a este nicho, gran espacio. Oye, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves tú tu marca personal dentro de este nicho? ¿Te ves como futuro coach de coaches? No lo había pensado, pudiera ser. Entonces, pudiera ser. A mí me encanta mucho la consulta 1 a 1 con las personas, me gusta mucho,
pero pudiera ser, ¿no? Que de alguna forma ya lo hago, de alguna forma soy una especie de coach con mi equipo de nutriólogos, porque los he ido yo también, ellos obviamente son nutriólogos también, pero los he ido formando un poquito con la experiencia que yo tengo. Entonces, sí, pudiera ser. Aparte de las redes sociales, ¿qué otra forma de marketing utilizas para atraer a tus clientes? El sitio web. En mi caso en particular, yo invierto muy poca publicidad en redes sociales, muy poco, prácticamente nada, pero hace muchos años yo diseñé un sitio web con una metodología del inbound marketing. Me tomé un diplomado de inbound marketing para diseñar el sitio web, que lo diseñé yo. Entonces, y yo lo administro y todo, pero tiene una metodología, tiene un funnel, tiene toda una razón de ser. Entonces, orgánicamente, si tú buscas Nutriólogo Ciudad de México o Nutriólogo Deportivo Ciudad de México, somos los que aparecemos primero orgánicos, sin pagar. Entonces, mi punto más fuerte en la adquisición de nuevos clientes es web. Y es algo que quizá muchas personas no le ponen quizá tanta atención. Lo que pasa es que siento que se conoce poco, ¿no? Sí. O sea, se conoce poco el poder del SEO, del SEM. Exacto. ¿No? Es como que no es tan común, pero sí, o sea, es importante. Entonces, actualmente adquieres tus clientes mayoritariamente por internet, por sitio web y por recomendaciones. Ok. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si una persona, un mortal como yo, quisiera tener una consulta contigo? ¿Solamente le marco y la puedo tener? Sí, se puede agendar directamente el sitio web. Tenemos un sitio web con una plataforma que tú puedes agendar tu consulta directamente, la pagas y ya se conecta directamente con nuestros calendarios y es automático. Wow, ¿y tú desarrollaste todo eso? Sí, bueno, hay una plataforma que sí hay que hacerlo, pero yo lo integré. Uh-huh. Como Calendly, ¿no? Me imagino. Sí, Wix. Ah, ok. Oye, pues eres como toda una cajita de herramientas, porque estudiaste comunicación. Publicidad. Luego acondicionamiento físico. Y luego nutrición. Fue la última. Y luego además te metiste al SEM, al SEO. Y me meto a cursos, hice un diplomado de creación y desarrollo y negocios en el ITAM. Me meto a cursos de todo. Estoy en el curso de 360 también, que me encanta, inquebrantable. Entonces, hay que estar aprendiendo todo el tiempo. Me encanta, o sea, es algo muy padre de los emprendedores, ¿no? Que quieren aprender y es algo que pues al final te va llenando, ¿no? Sí. Me fascina tu persona. Gracias. Porque además de que cuidas tu imagen, ¿no? De que obviamente tú trabajas en esto, eres una persona muy educada, ¿no? Ah, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Me fascina. Oye, y entonces, ¿cuáles son los retos que crees que vienen con más fuerza con esto que hablamos de México y de todo el sistema de salud? A mí me preocupa mucho la situación política de México. Creo que lo hemos visto todos y están los datos a la vista de todos. El presupuesto a salud se recorta cada día más. Cada día hay menos puestos de trabajo para médicos, hay menos especialistas. No vemos que se estén abriendo nuevos hospitales, no vemos inversión en tecnología. Entonces, me preocupa mucho eso a futuro, porque mira, hay un dato muy importante. El aumento más relevante en sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión se da en mujeres y particularmente en mujeres en comunidades rurales, que entonces son las personas que menos acceso tienen a servicios de salud. Entonces, imagínate, en las comunidades rurales y las mujeres son las personas que van a vivir una situación mucho más precaria en cuanto a salud en el futuro. Si en las grandes ciudades como la Ciudad de México la atención de salud es muy complicada, ahora imagínate en un pueblito alejado. Sí, no, es terrible. No existe, terrible. A veces no existe o a veces hay médicos generales y si la gente no tiene acceso, ya no tiene acceso a medicamentos y parece que el panorama pinta todavía para ser más desafortunado en el futuro y es por eso que entonces es más importante difundir el mensaje que nos tenemos que cuidar porque nadie nos va a venir a salvar. Totalmente, esa es tu misión de vida, sí, ¿verdad? Sí. Es increíble, la verdad, qué bonita misión, ¿no? Porque mi misión es protégete, empresario, pero tu misión es cuídate, ¿no? No, pero tu misión es súper importante también porque tú nos ayudas a nosotros a cumplir nuestra misión bien. Sí, bueno. ¿No? Nos ayudas muchísimo. Sí, no, me encanta,
Creo que en un futuro efectivamente vamos a tener un problema si no tenemos así como hay tanta inversión en otras cosas que a lo mejor no nos sirven tanto, creo que sí como país deberíamos de fomentar, ¿no? Que es fundamental que nos cuidemos a nosotros mismos. Además, nosotros como pueblo éramos un pueblo muy sano. Exacto. ¿No? O sea, simplemente pues esta globalización pues también nos ha llevado a estas malas prácticas, ¿no? De tener refresco en la mesa y de todas estas cosas que pues nos afectan. Sí, es cambiar todo ese aspecto cultural, que es muy difícil. Es muy difícil, tal vez no lo logremos hacer nunca al 100%, pero sí hay que darle la ayuda a la gente que se acerca y que tiene la intención. Me gusta mucho tu mensaje, me gusta mucho. Oye, para las personas, bueno, ya nos comentaste, ¿no? Las personas que quieren conocerte y entrar a tu mundo, lo único que tienen que hacer es nutriólogo en Ciudad de México y en ahí Google, vas a estar. Sí, exactamente, nos buscan en Google. Nuestra página es www.fitnesscoach.mx. Ahí pueden ver todo lo que hacemos, cómo son nuestras consultas, dónde estamos ubicados. Está absolutamente toda la información y pueden agendar su consulta con todo gusto. Oye, si le pudieras dar un consejo a los empresarios pyme que nos están viendo respecto de su salud, obviamente ya dijimos, ¿no? Hay que hacer un consejo de nutrición y de fitness que fuera sencillo, fácil de implementar, ¿cuál sería? Pues de entrada no debería ser negociable cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que hacernos al menos un espacio de 1 hora, si no nos da tiempo 1 hora, al menos media hora para hacer ejercicio en casa, para salir a correr, para comprarte unas mancuernas, unas ligas. Nos tenemos que mover. Somos un animal, a fin de cuentas, que estamos diseñados y creados para el movimiento. Entonces, no movernos nos enferma. Y para el tema de la alimentación, dar un solo consejo es muy complicado, porque sí hay que personalizar cada consejo. Lo que nosotros hacemos en la consulta es conocer cómo es cada persona, qué tiempos tiene, qué hacen, qué le gusta, qué hora se levanta, si estudian, si trabajan, si las dos cosas, si viven muy lejos del trabajo, y en base a eso diseñamos planes súper individualizados. Porque no es lo mismo una persona que se levanta a las 5 de la mañana y tiene 30 minutos para salir, que alguien que se levanta a las 8 y desayuna en 2 horas, o alguien que llega a su casa a las 6, o alguien que llega a su casa a las 10. Pero, entonces, la clave es la individualización. Pero en general, en cuanto a nutrición, si pudieran hacer una sola cosa que fuera muy poderosa para mejorar su alimentación, sería cancelar el refresco de sus vidas. Si ustedes cancelan el refresco de sus vidas, le hacen un gran favor a su cuerpo. Van a ver cómo se van a quitar unos kilitos de encima si cancelan el refresco de sus vidas. Ay, pues muchísimas gracias. Y me gustaría, si un empresario no tiene la oportunidad de buscarte o está saturado o lo que sea, ¿qué cosas tendrían que ser como red flags de contratar o de buscar a un nutriólogo? Ay, qué bueno que me preguntas esto. Porque la nutrición y el entrenamiento son áreas donde hay muchísimo intrusismo. Entonces, yo te platicaba que de repente está el mamado de la colonia y es el que da las rutinas de entrenamiento sin haber estudiado a veces desafortunadamente nada, ¿no? O porque vemos una persona muy atlética, podemos asumir que esa persona ya sabe y a veces no. Entonces, clave, pedir cédula profesional. Entonces, tenemos que pedirle a nuestro nutriólogo, cuando nos asesoremos, su cédula profesional. Y yo añadiría el aviso de funcionamiento de COFEPRIS. También, aunque hay nutriólogos que quizá dan consulta en su casa, en línea, pero sí, también, digo, evidentemente un profesional, entre más esté en orden en todo, es una persona que está tomando mucho más en serio su trabajo, cuidando todas las áreas, y entonces es probable que tengas un mucho mejor servicio. Muy bien, y respecto de alguien que se dedique al fitness, ¿cuáles serían como las red flags? Yo te voy a decir lo que me pasó. Claro. Yo estuve tomando clases de yoga y mi maestra me decía, no, o sea, hasta donde llegue tu cuerpo, o sea, tú escucha, Sí. no escuchas si tu cuerpo, si tú estás sintiendo que el ejercicio es demasiado para ti, no lo hagas. Y luego, cuando empecé a ir al gimnasio, pues el maestro me decía lo contrario, ¿no? Me decía, no, esfuérzate y dale y métele y tal. Y yo decía, ay, no, pero en el fondo mi maestra me decía que no. O sea, entonces ya como que
uno que no sabe, ¿no? Se queda, ¿qué será? No, pues escucho mi cuerpo. Es que el ejercicio se trata en general, cualquier ejercicio que tú hagas, el yoga, natación, gimnasio, de llevarte a tu límite, pero que tú sepas dónde está tu límite y no meterle más peso del que puedes cargar porque te vas a lastimar, o no tratar de estirar más la pierna hasta donde tu cuerpo puede porque te vas a lastimar. Pero es un equilibrio bien delicado, ¿no? Entre llegar a tu límite real, no quedarte por abajo porque entonces ya estamos echando un poquito la hueva, y no tratar de hacer más de lo que puedes. Entonces es eso. Pero fíjate que buscar un buen entrenador es un gran reto, un gran reto. Yo te podría decir que fácilmente el 90% de las personas que vemos en los gimnasios no tienen muchos una carrera profesional en acondicionamiento físico, en entrenamiento, la gran mayoría no. O sea, la gran mayoría de los entrenadores hicieron algún curso o alguna certificación de 1, 2 o 3 meses y se meten a trabajar de entrenadores. Es un área muy difícil, de verdad. O sea, yo he visto entrenadores durante más de 25 años y de verdad que yo los veo a veces haciendo cada cosa. Entonces, es muy difícil encontrar un buen entrenador. Eso es un reto. Sí, lo creo. ¿Y no tienes, esta área no la has pensado desarrollar, ¿no? Como educar a otros coach, a otros fitness. Podría ser, fíjate, podría ser un área que eventualmente nos dediquemos a hacer en el futuro. Sería muy bueno. Sí, creo que inclusive hacer tu propia certificación creo que podría ser un área muy interesante. Sí, fíjate, sería muy buena idea. Pues perfecto. Pues Juan Carlos, quiero agradecerte este tiempo y me gustaría cerrar la entrevista con una pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Juan Carlos que estaba ahí en las oficinas de gobierno, ¿no? Pensando en, no, ya no quiero, pero porque estoy segura que además había como muchísimas dudas, ¿no? Sí, ¿Qué claro. le dirías tú a ese Juan Carlos ahora? Pues yo le diría, continúa adelante, vas por buen camino. Sigue lo que estás haciendo y éntrale. Dale. Entonces, sí, yo he sido muy aventado siempre, fíjate. O sea, no, he sido muy aventado tirándole un poquito a ser inconsciente. Okay. Yo he tenido mucho asesoría, mucho consejo de mi papá, él es todo lo contrario a mí, todo lo contrario. Es un señor muy prudente, un señor que no le gusta arriesgarse de nada. Entonces, pero de alguna forma me equilibraba un poquito. Porque yo soy tan aventado que las cosas me pueden haber salido muy mal, ¿no? O sea, yo abrí mi primer restaurante a los 20 años, sin tener experiencia en restaurantes, sin tener experiencia en negocios, más que las incubadoras de empresas en las que estuve. Entonces, sí me ayudó en ese punto a equilibrarme. Entonces, sí aventarme, pero aventarme con un poquito más de precaución. No, pues qué increíble tener a alguien que te pueda coachar y además, qué edad tan increíble a los 20, creo que es una edad increíble para ponerse a emprender y emprender porque al final pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada en el sentido de que el tiempo no es como que estás emprendiendo a los 40 con a lo mejor una familia o a los 50 ya muy cerca de tu jubilación, o sea, a los 20 creo que es una increíble edad. Es una increíble edad, pero fíjate que quizás si yo pudiera cambiar algo, me hubiera formado un poquito más antes de aventarme como me aventé. ¿Sufriste? Me hubiera evitado muchísimos problemas. Entonces, me hubiera gustado quizá haber empezado yo en una empresa para yo aprender, porque me aventé muy a lo loco, la verdad. O sea, me fue bien, tuve mucha suerte que me fue bien, porque también trabajé mucho y me preparé mucho para que me fuera bien, pero me pudo haber ido muy mal. Entonces, me hubiera gustado tener más experiencia laboral antes de aventarme. Uh-huh. Ok, bueno, buena reflexión. Sí. ¿No? Increíble reflexión. Pues muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por el tiempo gusto. Y por la entrevista. Y ahora sí que empresarios que sí, esta es una parte que como a mí, ¿no? Es una parte que dicen, yo lo necesito hacer, no es algo que tengo ahí pendiente. Recuerden que la salud no es negociable, ¿no? No es negociable y tienen que ponerse ustedes como su prioridad. Sí, eso, ¿no? Nuestros negocios a veces son nuestra prioridad. Pero nuestra prioridad siempre somos nosotros, o sea, incluso arriba de los negocios o cualquier cosa, porque si estás mal tú, ¿quién va a atender tu negocio? ¿Quién va a cuidar tu familia? Totalmente. Tú tienes que estar bien. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Muchas Chao. Gracias. Con gusto. Bye.